Hola, mi nombre es Laura Castaño y en este caso vengo a hacer un ejercicio de Script Doctor tomando como materia prima la historia Mundo Adentro. En este caso, lo primero que creo que es importante discutir es la originalidad. Aquí vale la pena aclarar que además de productora, yo soy la autora y guionista de la historia. Y si bien tomo algunos elementos cinematográficos o algunos referentes literarios, pues la historia finalmente es mía y no corresponde a ningún tipo de adaptación, de adaptación que pueda verse reflejada en ella. Ya con esa información presente, creo que hay que hablar un poco como del tema en el que se enfrasca esta narración. Y yo creo que el que más se ajusta es el desasosiego, porque además de esto, es una historia bastante, digámoslo así, con un trasfondo un poco oscuro, que se puede enmarcar también dentro de la depresión, la frustración, la ansiedad, la sensación de no tener identidad, entre otras emociones similares. Bueno, pero se preguntarán, ¿cuál es la historia o qué sucede en ella? Bueno, hay un protagonista principal cuyo nombre es Damiano García. Este es un personaje de más o menos unos 28, 32 años y este personaje lleva viviendo más o menos una década en un apartamento pequeño siendo diseñador gráfico. Digamos que tiene una vida muy rutinaria, muy monótona, medianamente aburrida y después de que ha pasado tanto tiempo, Damiano por fin empieza a sentir como, como ese impulso o esa avidez de vivir nuevas emociones, porque no solo tiene esas ganas, sino que también está empezando a padecer una sensación muy oscura, como de sentirse ajeno al mundo, de sentirse como alguien sin propósito. Entonces, una vez él empieza a sentir eso con mucha fuerza, lo que hace es decidir emprender un nuevo camino para encontrar un nuevo propósito de vida. En medio de esa etapa, él, por cosas de, digamos, del argumento de la historia, se encuentra con un personaje que se llama Amaro. Este es un personaje mucho mayor que él, que después de escucharle todas sus desgracias o todas sus sensaciones, lo que hace es proponerle a Damiano hacer parte de un ritual de ayahuasca, asegurándole de que a través de ese ritual él va a llegar, digamos, a esa epifanía o a esa revelación que él está buscando en su vida. Damiano, pues con la esperanza muy por el suelo, medita todo lo que le está proponiendo Amaro y después de mucha duda decide aceptar con la esperanza de finalmente encontrar ese nuevo propósito de vida, pero sin tener en cuenta que quizás esa decisión podría incluso arrancarle su vida por completo. Con esto claro, yo creo que hay un par de anotaciones o sugerencias que pueden elevar mucho el potencial del guión. En primer lugar, creo que con respecto a Damiano, es importante que la forma en cómo se representa él en la historia y sus emociones, pues debería ser un poquito más gráfica y menos textual. Él tiene diálogos consigo mismo, pero más que decirme cómo se siente Damiano, creo que es importante mostrarnos a los espectadores cómo se siente Damiano, cómo es esa frustración, cómo se vive en esas cuatro paredes. Creo que eso puede ser mucho más diciente. También esto sí es algo como positivo, más que ajustarlo, es como reforzarlo y sacarle todo el provecho, es que me parecen muy buenas que existan momentos o puestas en escena mucho más abstractos que nos acerquen un poquito también al cine de autor. Esos momentos de cómo representamos la tristeza, cómo representamos la frustración, me parecen muy valiosos hacerlos desde una perspectiva un poquito más artística y creo que se le puede sacar mucho provecho. Además de esto, creo que es importante, y esto sí tiene que ver con el guión concretamente, es que en términos de acción, Damiano es un personaje que está buscando, digamos, un nuevo horizonte en su vida, pero él no deja de ser un personaje tímido o indeciso, porque si tuviera esa capacidad de rápida decisión, pues hubiera cambiado su vida hace 5 años, hace 7, y no después de que pasaran 10 años. Entonces yo creo que es importante que cuando Amaro le proponga hacer el ritual de ayahuasca, pues que se refuerce ese momento de duda, que se alargue un poquito ese periodo de decisión y que no sea de inmediato como, sí, entonces voy a hacer el ritual. Entonces creo que eso es importante pulirlo. Y finalmente creo que es importante establecer cómo es el paso del tiempo cuando Damiano digamos, se inmiscuye o se mete en ese mundo de la ayahuasca tras consumirla.
tras hacer el ritual del yagé. Es un presente falso que, digamos, tiene esa sensación de que dura una eternidad. Creo que eso no está muy claro y podría correrse el riesgo de que se pierda el espectador al momento de ver la pieza. Creo que eso a grandes rasgos representa todas las anotaciones que pueden elevar el nivel del guión y que seguramente lo llevarán a ser una pieza totalmente exitosa. Muchísimas gracias.